Fueron condiciones muy complicadas para todos los pilotos, pero esto nos entregó una igualdad muy interesante con sorpresas y definiciones en los últimos segundos. Es momento de hablar de una clasificación totalmente inesperada, que acomoda todo para una carrera en el Gran Premio de Bélgica con peleas en todas las zonas de la grilla. Vamos al resumen de la quali en Spa-Francorchamps. Inició todo en cuanto a la acción, la quali 1, habíamos tenido lluvia en la práctica libre número 3, y en este día se preveía que se hiciera presente en toda la jornada de actividad la precipitación, lo que iba a complicar mucho el trabajo de los pilotos en condiciones mixtas y también de completa lluvia, o por lo menos eso era lo que se esperaba. Los pilotos salieron de inmediato porque las organizaciones calculaban que en 8 minutos luego de iniciar todo llegara una vez más la lluvia. Por lo tanto, era determinante cronometrar una vuelta antes para tener las mejores condiciones posibles. En estas características, como es costumbre, vimos vueltas continuas para los corredores con la intención de que lograran mejorar las prestaciones. El asfalto estaba muy mojado, y gracias a que toda la parrilla estaba drenando la pista, las condiciones fueron mejorando mucho. La evolución del trazado nos dejaba ver que los tiempos mejoraban sustancialmente giro a giro, indicando que todo se iba a definir en la última vuelta de todos los corredores, porque la progresión era gigantesca. Faltando 7 minutos, el mejor tiempo era de Oscar Piastri, con el 1:55.549 y su McLaren, aunque Red Bull estaba siendo muy sólido en estas circunstancias. Esto gracias a que los toros optaron por priorizar un mejor funcionamiento en este tipo de condiciones. Hablamos de mayor carga. Estrategia interesante con cierto grado de riesgo para la carrera. En el último lapso, faltando 5 minutos, Verstappen recortaba el crono de Piastri, cronometrando el 1:54.938. Max se mantenía luchando los mejores tiempos gracias a una gran seguridad en Spa. Matiz importante, hay que comentar que el otro Red Bull también estaba siendo muy consistente. Sergio Pérez estaba mostrando una mejora interesante. Los demás pilotos estaban en una lucha de tiempos continuos para buscar la salvación. Los que estaban en riesgo a falta de 2 minutos y medio eran Sargent, Russell, Bottas, Zhou y Hülkenberg. Hasta este momento no había llegado la lluvia, no se había cumplido la previsión que habían dictado las organizaciones. En esa primera quali no cayeron gotas en el asfalto, y de hecho estaba drenando bastante bien. Por esta razón, el circuito estaba mejorando de manera exponencial. Vimos esas vueltas seguidas una tras otra con los pilotos en igualdad de condiciones, escalando puestos. Todo esto gracias al clima, porque recuerden que el DRS queda totalmente deshabilitado en este tipo de situaciones. Los más veloces en este primer momento fueron Piastri con un tiempo de 1:54.835, siendo la referencia, seguido de Gasly, Verstappen, Pérez y Sainz. Los eliminados acá fueron Hülkenberg, Magnussen, Tsunoda, Sargent y Zhou. Stay out. Inició la Q2 y los pilotos se formaron inmediatamente en el pit lane. Querían aprovechar que la lluvia no había llegado aún, pero estaba el riesgo alto de que pudiera llegar a hacerse presente. Se les advertía a todos que esto podía llegar a pasar 10 minutos después de que se diera la bandera verde en el trazado. Por lo tanto, todos tenían esa urgencia de salir a cronometrar la primera vuelta. Inmediatamente, Verstappen notificaba a su ingeniero que había una lluvia ligera cuando faltaban 12 minutos para el final de este filtro. Uno de los primeros pilotos en abrir vuelta fue Lando Norris, que iba a dejar una referencia en ese intento efectivo con el que plasmaba el 1:54.459. Un muy buen tiempo gracias a un récord en el segundo sector. Minutos después, el neerlandés mejoraba bastante ese crono con su RB20. Recortó 6 décimas. Se colocaba líder en ese momento con el 1:53.857, prácticamente un segundo más rápido que la referencia final de la Q1. Seguíamos viendo un circuito que drenaba perfectamente, permitiendo una evolución efectiva en estas condiciones, aunque llegó un momento clave que condicionaba a los que estaban en riesgo de ser eliminados, porque se estaba reportando que había incrementado la lluvia. Por esto debían salir lo antes posible para recortar ese tiempo que los estaba dejando eliminados. Cuando estábamos viendo en el momento en el que estaban cerrando vueltas en esos instantes, el recorte ya no era tan sustancial como al principio. Hablamos que ya había diferencia de solamente décimas o milésimas entre los tiempos. Esa era la diferencia entre la salvación o el descarte.
Ganar o perder milésimas en cada una de las curvas iba a ser determinante. Iba a ser una definición en los últimos segundos una vez más. El primer sector era el más difícil con la lluvia ligera, pero sí conseguían recuperar en el segundo y tercero porque se repitió la tendencia con las vueltas continuas en la parte final. Íbamos a ver a los descartados hasta que viéramos la bandera a cuadros, porque habían cambios constantes en el orden de los pilotos. De hecho, uno de los que estuvo al borde de ser eliminado fue el mismo Sergio Pérez. Esto se debió a que fue uno de los primeros en abrir vuelta. Por lo tanto, las condiciones no eran tan benéficas como en la parte final cuando estaban todos los pilotos que todavía no eran eliminados dando vueltas continuas, lo que ayudaba a drenar el circuito. El pase del mexicano fue por apenas 11 milésimas en contra de un Alexander Albon que se quedó al borde de la Q3. Un error estratégico que estuvo al borde de convertirse en un fracaso total. Esto por lo que te había comentado, al número 11 lo habían lanzado demasiado antes. De hecho, el mexicano llegó a comentar por la radio que necesitaban mejorar su estrategia. Yeah, come on, man, let's improve our own plan. Al final de esta instancia el mejor tiempo fue de Verstappen con el crono de 1:53.837, seguido de Hamilton, Russell, Sainz y Piastri. Los eliminados por otro lado, que en esta ocasión fue por milésimas, fueron Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas y Stroll. Hey Sergio, welcome to Red Bull. Rápidamente, antes de que te cuente qué es lo que pasó en la definición de la pole position, recuerda suscribirte para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Si te gustan este tipo de resúmenes, deja tu like para que sepamos que te gustan este tipo de formatos. Es momento de ir a la Q3. Los equipos debían anticiparse a las condiciones del clima. Todavía se mantenía el riesgo latente de que la precipitación aumentara. De inmediato los Mercedes colocaron a sus pilotos al frente de todos. Eso era algo que podía darles la ventaja si es que se mojaba más el asfalto, o podía ser contraproducente si drenaba más. Hamilton fue el primero en abrir vuelta con sectores consistentes. El primer tiempo fue el 1:54.011. Todos comenzaron a cerrar sus giros justamente detrás del 7 veces campeón del mundo. Los pilotos que eligieron salir últimos tuvieron mejores prestaciones, y lo reflejaron con muchísima claridad, porque los Red Bull se colocaron 1-2, gracias a un buen desempeño de sus dos pilotos. Verstappen fue el más veloz con el 1:53.159. Checo estaba segundo a 6 décimas. La diferencia acá recaía en que el mexicano tenía gomas usadas. A pesar de eso, había hecho un gran tiempo. Tenía la oportunidad del segundo intento, pero sin nuevas, a diferencia de otros pilotos que en su segundo giro sí tenían esta posibilidad. Había mucha expectación porque no se sabía quién podía llegar a mejorar. Verstappen era el único que había podido ejecutar los dos intentos de vuelta con nuevos, gracias a su gran administración, y ahora quedaba en juego el orden de la cima, donde momentáneamente la pole, hablando específicamente de la carrera, la tenía Sergio Pérez, estaba segundo. Esto se debe a la penalización que tendrá Verstappen con el cambio de motor. No olvidemos que caerá 10 puestos. Inició el segundo giro para todos con una constante, y es que no lograban mejorar en el primer sector. Seguía siendo el área del trazado más complicada, especialmente por las curvas de Eau Rouge, donde un error te puede mandar directamente al muro, y donde se han visto bastantes tragedias. Por eso debían de ser cautelosos. Muchos comenzaron a recortar sus tiempos en el segundo sector. Si hablamos de un duelo directo para iniciar en la cima de todo el domingo, esto quedaba entre Pérez y Leclerc. Ambos estaban en vuelta lanzada en los últimos segundos. El piloto de Ferrari mejoró bastante con esas gomas nuevas, cronometrando el 1:53.754. Hasta ese momento se mantenía ya como el segundo. Sergio no estaba mejorando en ninguno de los primeros dos sectores. Ya era muy complicado hacer algo al punto en el que Checo abortó el giro, porque simplemente ya no podía recuperar lo perdido. De esta manera Verstappen dominó toda la quali con una superioridad bastante importante de casi 6 décimas con respecto al resto. Leclerc era el poleman para el Gran Premio, compartiendo la primera fila con el Sergio Pérez. Ambos pilotos buscarán trascender, luego de varias fechas en las que ambos pilotos estuvieron lejos del podio. Mañana será un día importante para ellos. Será una arrancada clave, porque la degradación es alta y será una variable importante a considerar. Esta fue una clasificación realmente cambiante con muchas cosas que dieron emociones. Está claro que mañana espera una carrera peleada. Hay muchos pilotos que pretenden la victoria y tienen posibilidades, que es lo más interesante de todo. Charles, Checo, Lewis, Lando y el mismo Oscar estarán en la lucha intensa.
Obviamente no se puede descartar a Verstappen aunque iniciará en la zona media. No te preocupes, al final te voy a colocar la parrilla de salida actualizada para que veas de qué zona sale el neerlandés. Y también ahí te dejaré el horario para el Gran Premio de Bélgica. Los más veloces el día de hoy fueron Verstappen, Leclerc, Pérez, Hamilton, Norris, Piastri, Russell, Sainz, Alonso y Ocon. Ahora, dicho todo esto, ¿qué es lo que podría llegar a pasar mañana en la carrera? Si hablamos de las estrategias, es importante especificar que habrán 2 paradas en los boxes porque la degradación es alta en este asfalto. Por lo tanto, la elección de los compuestos para los 3 stints va a ser muy interesante. Hay muchas opciones para todos y es que podrían llegar a elegir compuestos blandos o medios para iniciar la competencia. Recordemos que no se espera lluvia para el domingo, por lo tanto estará todo en condiciones de seco. En cuanto a un inicio con neumáticos de compuesto blando, puede llegar a presentar muchas más prestaciones para una arrancada más efectiva. Un primer stint al que se le esté apostando por ser ofensivo, atacar a los rivales o simplemente despegarse del pelotón, hablando de los que están en la primera fila, por ejemplo. Pero esto es poco probable con lo corto que es el stint hablando de las llantas rojas, sin mencionar que dentro de la carrera estará el factor del graining, por lo tanto ese fenómeno podría llegar a afectar todavía más el rendimiento y quitar esa ventaja que pueden llegar a dar las blandas. El neumático predilecto para iniciar será el medio. Esto porque permite una buena arrancada, además de dar esta libertad de gestión para los pilotos. En especial para los pilotos que estén buscando la victoria porque tratarán de esperar a reaccionar a quien entre primero a los boxes, contrarrestar e intentar un undercut o un overcut en determinado caso. Esa lucha aparte será muy interesante. La variable estratégica será determinante para la resolución. Por esta razón podemos decir que la mejor estrategia será iniciar con los compuestos amarillos. ¿Por qué? Hay un factor muy importante y es que el ritmo de carrera de los 5 primeros pilotos está muy parejo. Por lo tanto, la elección de los compuestos blandos podría llegar a dar cierta ventaja en las primeras 5 vueltas, pero luego de esto el rendimiento estaría bajando de a poco, dando una ventaja importante para quienes tengan las llantas amarillas. Aunque al final será interesante ver la estrategia que lleguen a trazar algunos de ellos. Ahora, en cuanto a los pilotos del estilo de Max Verstappen que estarán iniciando desde abajo, lo mejor para ellos sería tal vez iniciar con neumáticos de compuesto duro. Al tener esta igualdad en cuanto a tandas largas, lo mejor que puede llegar a hacer el neerlandés es optar por la buena gestión. Tratar de estirar al máximo ese primer stint para ganar puestos ejecutando el overcut, porque la agresividad podría llegar a condicionar en el caso de que determinen que todos los adelantamientos los haga en el asfalto. Realizar más ataques es sinónimo de mayor degradación. Y obviamente está el otro tema que es el graining. No niego que veremos muchas luchas en el trazado, eso es obvio por las características del circuito, pero los pilotos también deberán de ser muy inteligentes para no arriesgar su estrategia completa. Veremos qué elección tienen los pilotos porque todo dependerá obviamente del balance que tengan en el monoplaza. Cada uno cuenta con diferente degradación, por eso tomarán esta determinación con base en esos datos. Antes de pasar justamente a la parrilla de salida y a los horarios de mañana, te voy a dejar algunas de las declaraciones de los pilotos protagonistas el día de hoy. Ahora es momento de ver qué es lo que dicen los protagonistas. Muchos piensan que Verstappen tendrá un camino fácil a la cima y que podría repetirse la historia de 2023, que es a cuestión de tiempo para que esté peleando por la victoria. Pero como te comento, no es para nada parecida esta carrera, porque en tandas largas todo está muy igualado. Por esta misma razón el neerlandés comentó que va a luchar directamente en contra de los Ferrari y los Mercedes. Y si llega a tener algo de suerte, estará en la mezcla con los MSL38, porque está consciente del reto que significará remontar mañana. Espero que podamos luchar con los Ferrari y los Mercedes, y si tenemos un poco de suerte tal vez podamos desafiar a los McLaren. Sé que también tengo que salir 10 puestos más atrás, así que esto era lo mejor que podía hacer hoy, y luego hay que ir a partir de ahí. No sé lo rápidos que vamos a ser, espero que podamos estar en la mezcla para intentar avanzar. En cuanto a lo que comentó Charles Leclerc, sabe que será un reto interesante la arrancada porque al lado tendrá a Sergio Pérez. Muchos compararon justamente esta situación con lo que sucedió el año pasado, en donde se repitió el orden y el número 11 de la parrilla se colocó primero. Por esta razón quiere llegar a tomar sus precauciones para que no vuelva a ser derrotado. Si nos fijamos en mañana, será una carrera complicada para nosotros, será en seco. Y en condiciones de seco recientemente hemos estado luchando un poco más. Sin embargo, McLaren está un poco más lejos. Está Checo justo detrás.
También es una pista en la que se puede adelantar con bastante facilidad, así que necesitaremos ritmo, y eso solo lo sabremos mañana. Es momento de hablar con quien estará luchando justamente en esa primera fila, Sergio Pérez. Mañana tendrá una oportunidad gigantesca para llegar a consagrarse con la victoria en Bélgica, uno de los circuitos históricos. Hizo una muy buena clasificación y si es que se coloca primero, tiene amplias chances de poder llevarse ese trofeo. Pero Checo está tranquilo y justamente trata de dar la cara hacia las situaciones que le han aquejado en los grandes premios anteriores, diciendo que pase lo que pase mañana, está bien concentrado en tratar de mejorar carrera a carrera, y que su mentalidad no cambia aunque hubiera quedado en la pole position o si hubiera sido eliminado en la Q2. Mañana es una nueva oportunidad para hacerlo mejor, y así es como yo lo veo. Es mañana lo que realmente cuenta. Esto es un deporte y a veces va a tu favor. A veces tienes que luchar y nada va en tu dirección, pero creo que es la naturaleza del deporte. No es como si me hubiera olvidado de cómo pilotar en las últimas 5 o 6 carreras. Con muchos pilotos a veces no eres capaz de maximizar todo el potencial de tu coche. Ojalá mañana podamos terminar con un buen resultado y todavía queda mucho camino por recorrer en la temporada. Esta es la parrilla de salida para el Gran Premio de Bélgica. Como ves, es muy interesante en todos los sectores, porque tenemos a pilotos fuera de su lugar natural. Y en este circuito donde las luchas son posibles, la realidad es que tendremos una competencia muy movida en todo aspecto. Al frente con los equipos más fuertes en ritmo de carrera similar, lo que nos promete muchas luchas. En el medio sector estará lo mismo, además de la remontada que podremos presenciar de Verstappen, observar hasta dónde puede llegar. Estos son los horarios para que puedas tomar tus precauciones porque será muy temprano por la mañana para América. Déjame en la parte de abajo quién crees que sea el podio de este fin de semana. Como siempre, los voy a estar leyendo a todos. Si te gustan este tipo de resúmenes, no olvides dejar tu like y suscribirte para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Te recuerdo que tenemos nuevo canal de fútbol para que te des una vuelta y seas parte de la nueva comunidad. Yo me despido y nos vemos mañana en el resumen del Gran Premio de Bélgica.